El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de firmar un acuerdo internacional con los Estados Unidos, que recordemos, está siendo liderada por nada más y nada menos que Donald Trump. Pero si se preguntan por qué me pongo tan alegre al comunicarles esta noticia, no es solamente por ver a estos dos líderes estrechar las manos, construir alianzas por el bienestar de sus países, sino también porque presidentes como el de El Salvador son un muy buen ejemplo para otros presidentes. ¿Quieren que sea más específico? Bueno, seamos específicos pues, que estoy hablando de Claudia Sheinbaum, presidente de México, que sí es verdad, logró acuerdos con los Estados Unidos, pero que a diferencia de Nayib Bukele lo hizo después de generar un conflicto, casi una guerra comercial, y que lo peor de todo lo hizo a cambio de nada, a diferencia de Nayib Bukele. Y si quieren saber por qué lo digo y si quieren conocer todos los detalles, ¿por qué? Esto es una lección para aquellos presidentes socialistas, reactivos como Claudia Sheinbaum, y sobre todo y aún más importante, ¿por qué esto? Esto representa un gran peligro para los delincuentes, pero en particular para aquellas organizaciones criminales que tanto terror han generado en nuestro continente, pues no se pierdan ni un minuto de este video, que tenemos mucho para contar. Y más cuando este ya es un acuerdo oficializado, es decir, ambas partes han aceptado, ambos países están de acuerdo. El canciller de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió cara a cara con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Cómo pudieron notar si Nayib Bukele recibió a Marco Rubio en una reunión que me atrevería a decir ha sido una de las más importantes en América Latina? Porque nunca antes se había llegado a un acuerdo como este. Y esto habla muy bien de él. Yo me quedaría aquí por tiempo. Eso digo yo, pero no me dejan. ¿Y quiénes son estas? A ver. Mi hija Laila. Laila, mucho gusto, Marco. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, dos niñas. Deja que tengan 15 años para que tú veas cómo es. Ay, no. Y las primeras dos mías eran niñas y después los dos varones. Completamente distintos, dos experiencias completamente distintas. Pero imagínate. De un día vas a hacer así, vas a abrir los ojos y tienes 17 años. Y cuando les digo eso, es porque si es que Claudia Sheinbaum, la presidente de México, se hubiese comportado así desde un inicio, ¿no creemos ustedes que México hubiese podido lograr un acuerdo más beneficioso? Lo pregunto porque recordemos que la actitud tan reacia de la presidenta de México hizo que Donald Trump inicie con la presión, inicie con la amenaza de cobrar aranceles al 25% de todo producto mexicano. ¿Y en qué acabó esta pelea? Acabó en un acuerdo que no genera beneficios directos a México. Porque es México quien ha colocado a 10,000 soldados mexicanos a disposición de Estados Unidos. ¿Les está ofreciendo sus vidas? ¿México les está ofreciendo presupuesto? ¿A cambio de qué? A cambio de que Estados Unidos no haga algo, es decir, a cambio de que las cosas sigan igual que antes. Esa justamente es la diferencia entre una presidente como Claudia Sheinbaum y un presidente como Nayib Bukele, que uno, quizá por las diferencias ideológicas, quizá por un resentimiento histórico o por cuestiones personales, no prioriza a su país, beneficios para los mexicanos, y deja que sus sentimientos interfieran en sus decisiones que afectan a todo un país entero. Mientras Nayib Bukele, quién sabe si por sus habilidades comunicativas, su carisma o su afinidad ideológica, ha sabido sacarle provecho a los Estados Unidos y es uno de los países más cercanos. Y en este bloque vamos a hablar de esas estrategias que están garantizando la seguridad de todos los salvadoreños y que bajo la administración del presidente Nayib Bukele ya se contabilizan más de 820 días, Marisela, sin cometer algún asesinato. Pero para que nos acompañe también y se una a esta plática, vamos a darle la bienvenida a Ricardo Portillo hasta Radio El Salvador. Buenos días.
Así es, Isabel, Marisela, muy buenos días nuevamente, un gusto saludarlas. Ya lo decía Isabel, un nuevo día sin homicidios se registró el día de ayer, hace pocas horas lo ha confirmado la Policía Nacional Civil, con ellos se registran ya 829 sin homicidios, 829 días sin homicidios a lo largo de toda la administración del presidente Nayib Bukele. Ahí está el detalle por parte de la corporación policial. Finalizamos el jueves 6 de febrero con 0 homicidios en el país. A esto se suman que durante el régimen de excepción ya son 715 los días que han finalizado sin muertes violentas. A lo largo de este mes de febrero ya sería el quinto día que finaliza sin ninguna muerte violenta. Además, se totalizarían ya 31 a lo largo de lo que llevamos prácticamente del año 2025. Resultados irrefutables, Marisela, que reflejan cómo poco a poco El Salvador fue cambiando esa dinámica, esa ola de violencia a la cual se acostumbró nuestra sociedad a lo largo de gobiernos anteriores que normalizaron estas prácticas ilegales y sobre todo el clima de violencia en el cual las pandillas tenían ese poder sobre el territorio. Ahora ha cambiado completamente y los salvadoreños están decididos no solamente a que este es el futuro que quieren para su país, sino aún más importante, jamás volver a ese pasado en el cual en su momento también esos partidos del pasado entregaron a los salvadoreños a cambio de poder y sobre todo de votos políticos. Hablar de 829 días sin homicidios durante las administraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, parece y se escucha fácil, pero ha sido un trabajo constante por parte de las autoridades que han cambiado la realidad de un país que estuvo sumergido en la violencia y que la población incluso tenía temor de salir de sus viviendas en determinadas horas. El control del territorio ahora lo tiene el Estado y afortunadamente son las familias salvadoreñas las que pueden disfrutar de los diferentes espacios públicos. Hablar de reducción de homicidios también nos lleva a hablar de la reducción de diferentes delitos, entre ellos las extorsiones, que estaban prácticamente ligadas con el tema de los homicidios. En el pasado, las estructuras criminales mantenían bajo amenaza a los empresarios del transporte colectivo, también a los grandes comercios y a las pequeñas tiendas donde a diario, desafortunadamente, llegaban y exigían un monto determinado de dinero, la mal denominada renta, conocida también como la extorsión, un delito que se ha disminuido considerablemente, al igual que los homicidios. Lamentablemente, en el pasado, cuando las personas no tenían o no podían pagar esta extorsión, muchas veces eran víctimas de estas estructuras delincuenciales y atentaban contra la vida de las personas. Ahora, gracias a las estrategias de seguridad, el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, la población, además de percibir estos climas de seguridad, también tiene la total confianza de denunciar cualquier tipo de delitos. Y es importante también reiterar que gracias a las reformas al Código Procesal Penal, ahora los pandilleros y todos aquellos que cometan delitos deberán enfrentar la justicia. Lamentablemente, cuando revisamos de dónde venimos, nos damos cuenta que a diario contábamos por decenas el número de asesinatos. Ahora, afortunadamente, lo que contamos son los días sin el registro de asesinatos, días en que las familias salvadoreñas no están de luto o no tienen que llorar la pérdida de un familiar. Ahora, afortunadamente, y con estos escenarios, El Salvador ha cambiado su realidad y muchas familias, además de disfrutar de los diferentes espacios, como podemos verlo a diario, también gozan del privilegio de tener una serie de oportunidades a la hora de visitar espacios como los centros de oportunidades, conocidos como cubos, que han sido instalados en espacios físicos donde en el pasado eran fuertemente asediados por estructuras criminales. Ahora en estos espacios donde en el pasado los niños no podían salir ni a la calle a jugar, van y disfrutan de diferentes actividades y entre ellas también tienen el desarrollo de habilidades para la vida. En esta línea es importante también destacar que continúa la operatividad y el trabajo conjunto de parte de diferentes instituciones, entre ellas y otros países que logran con El Salvador
tener acuerdos para poder retornar a El Salvador a los delincuentes que han huido de El Salvador para no enfrentar la justicia, Isabel. Y precisamente en esa misma línea, el titular de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, se pronunció en redes sociales ante los exitosos resultados de los esfuerzos conjuntos con las autoridades de los Estados Unidos. En la publicación que tenemos en pantalla se lee: no hay escapatoria. Aunque intenten ocultarse en otros países, deben saber que trabajamos de manera coordinada para capturarlos y llevarlos a prisión. Ningún pandillero podrá huir de la justicia salvadoreña. Agregó también que gracias al trabajo coordinado entre la PNC y las autoridades de Estados Unidos, se ha logrado la captura de 10 terroristas que han sido expulsados de dicho país. Todos son miembros de la estructura criminal MS-13. Entre ellos se encuentran homeboys, gatilleros y palabreros con un historial delictivo de larga data. Ahora todos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas. Tenemos un Estado fuerte y seguiremos trabajando para encontrar a todos los delincuentes y traerlos de regreso para que rindan cuentas ante la ley. Así concluyó el funcionario en redes sociales. Y en el país nada más han sido, nada más y nada menos que 84,000, más de 84,000 terroristas que ya no están en las calles atemorizando a las familias salvadoreñas, incluso a los niños, a las personas de la tercera edad, que también pues infundían este terror, este miedo de salir de sus hogares y que ahora pueden salir tranquilamente. Y es que solo bajo el régimen de excepción, es decir, desde el 2022 se contabilizan ya 715 días sin asesinatos. Esto se traduce, y este es el reflejo de todo el trabajo articulado que están desarrollando las diversas instituciones de seguridad, tanto en el país y también coordinadas con otras en el extranjero. Y eso también ha permitido, Marisela, Isabel, también les ha permitido a los salvadoreños vivir una nueva realidad, no solo en cuanto a aprovechar los espacios públicos como hemos detallado, sino también hemos descubierto cómo El Salvador también se ha potenciado en otras áreas. Gracias a la seguridad, ahora hay una mayor cantidad de inversión extranjera, también se ha generado ese clima de inversión, aunado a ello el turismo se ha reforzado en una medida exponencial, algo que no se había visto nunca, y hay espacios como el Centro Histórico de San Salvador, que anteriormente era conocido por su alta peligrosidad y sobre todo el control que tenían los delincuentes, las pandillas en estos sectores, y ahora se ha saneado en su totalidad. Ahora se habla de un Centro Histórico de San Salvador completamente remozado, que tiene un nuevo rostro y que refleja perfectamente cómo El Salvador ha dado ese giro prácticamente de 180 grados de pasar de un estado que era controlado por las pandillas y que era coaccionado también por las pandillas. Ahora tiene el control del territorio, y lo más importante es que se ha reforzado no solo en cuanto a la modernización, que ha permitido una mejor operatividad por parte de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, de la Marina Nacional en alta mar, que se ha caracterizado por esos importantes golpes al narcotráfico internacional, sino también se ha reformado, en este caso se han dado reformas al Código Penal, los cuales han permitido endurecer castigos para las pandillas y también todos esos delitos que se cometen. Se ha trabajado fuertemente por la impunidad, y lo más importante es que ahora se genera la justicia que los salvadoreños exigían en el pasado. Hablando precisamente en temas judiciales, la Fiscalía General de la República presentó más pruebas en diversos casos contra miembros de pandillas que deberán responder por múltiples delitos cometidos contra los salvadoreños. Con esto, el Ministerio Público Fiscal deja en evidencia que ningún crimen quedará en la impunidad. 28 miembros de la pandilla MS-13 enfrentaron la audiencia preliminar en los tribunales por su presunta participación en diversos delitos. Entre las acusaciones se encuentran 10 casos de extorsión agravada y 5 delitos de proposición y conspiración para cometer homicidio, actos preparatorios y asociaciones delictivas, tráfico ilícito de drogas, agrupaciones ilícitas, entre otros. En este caso se está procesando a los 28 imputados y la Fiscalía General de la República sostiene la acusación realizada hacia estos imputados a efecto de que este proceso continúe su siguiente etapa, que es la vista pública. Las víctimas de estos sujetos, según las investigaciones, eran principalmente dueños de tiendas y pequeños comerciantes de la zona norte de Usulután, quienes eran extorsionados bajo amenazas de muerte. Los hechos ocurrieron entre abril de 2022 y abril de 2023.
cliques que operaban en el sector de Mercedes Umaña, Estanzuelas, El Triunfo, todos pertenecientes al departamento Zulután. En otro proceso, en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, continúa la vista pública contra 52 pandilleros de la misma estructura criminal, acusados de delitos cometidos en varias zonas del país entre 2018 y 2020, como homicidio agravado, desaparición de personas, proposición y conspiración para cometer homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Y ahí lo vemos, estos pandilleros y colaboradores enfrentando la justicia a través de audiencias virtuales. Es importante también destacar este elemento que ha sido considerado para poder procesar a estas estructuras criminales. En el pasado, en muchas ocasiones, las audiencias tenían que ser suspendidas porque no eran trasladados desde el centro penal donde están guardando prisión hacia los juzgados. Ahora, con las audiencias virtuales se pueden realizar este tipo de diligencias judiciales sin importar en qué centro penitenciario se encuentren. Las autoridades reiteran que también se continuarán llevando ante la justicia a todos los delincuentes que hayan cometido delitos contra la población salvadoreña. Particularmente nos referimos en este momento a las estructuras criminales. Y es importante destacar que las autoridades han dado a conocer que no solamente son estas 10 pandilleros de la MS-13 que han sido deportados a nuestro país, son al menos 20 terroristas salvadoreños que han sido expulsados de otros países y enviados a El Salvador en lo que va de este año para que definitivamente enfrenten la justicia por los delitos de los que son acusados. Entre los pandilleros expulsados recientemente está Oscar Armando García Jiménez, quien fue detenido en Guatemala y entregado a la Policía Nacional Civil por parte de las autoridades de Guatemala. Se continúa trabajando para poder extraer de la sociedad a estos remanentes de las estructuras criminales y según el informe de la Policía de Guatemala, este sujeto tiene un amplio récord delincuencial, se dedicaba al tráfico y comercio ilegal de armas de fuego en ambos países. García Jiménez tiene una orden de captura por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego emitida por un juzgado de Aguachapán. Las autoridades sostienen que este sujeto tenía al menos 15 antecedentes solamente en El Salvador y es una evidencia clara que en El Salvador no importa dónde intenten esconderse. Lo hemos visto cuando inició el régimen de excepción, los pandilleros intentaban esconderse incluso hasta en fosas sépticas. Vimos esas imágenes que luego de salir a las calles y amedrentar a la población intentaban ocultarse de las autoridades e incluso muchos de ellos han intentado borrar los signos de las pandillas que en el pasado presumían con una gallardía que era increíble, atemorizando a la población salvadoreña. Ahora es un escenario totalmente diferente y deben enfrentar la justicia. Hablando de los procesos judiciales, también quiero compartir, Ricardo, Isabel, que las autoridades, si bien es cierto, están llevando a las estructuras criminales tras las rejas, también el sistema penitenciario en nuestro país se ha transformado. En el pasado los centros penales eran los escenarios de donde se ordenaban los crímenes en el exterior. Ahora contamos con un centro de confinamiento del terrorismo que lo hemos visto recientemente como es reconocido a nivel internacional e incluso ha sido puesto a disposición para que Estados Unidos envíe a sus criminales convictos a partir de una cuota que se establecerá entre ambos países, pero mientras las estructuras criminales continúan pagando sus penas, también las autoridades están trabajando porque muchos reos en fase de confianza reciban una segunda oportunidad y también aporten a la sociedad salvadoreña. Así se contribuye a que también estos sujetos a la hora de salir, en ese sentido me refiero también a la delincuencia común. Los pandilleros no tienen acceso a estos programas como los que se realizan en fase de confianza. Seguramente usted los ha visto. Muchos de ellos están realizando labores en las comunidades, hacen reconstrucción de escuelas y muchos están trabajando desde los centros penales para poder tener una nueva oportunidad a la hora de salir de estos centros penales. Los centros penitenciarios se han transformado y así continúa también El Salvador cambiando esta realidad. Hablar de las estrategias de seguridad no solamente es hablar
de la represión del delito, es también hablar de las oportunidades que ahora se garantizan en nuestra sociedad, es hablar también de la transformación económica y de la confianza de muchas personas en nuestro territorio. Lo vemos a diario, como son miles de familias las que pueden disfrutar de los diferentes espacios. Ricardo lo decía, el centro histórico de San Salvador, que en el pasado prácticamente era intransitable. Esto es parte de lo que se vive en nuestro país ahora con esta nueva realidad. Isabel. Importante lo que mencionabas, están aportando a la sociedad por todo el daño cometido y ese es pues su aporte que están brindando para resarcir un poco los daños a todas estas familias salvadoreñas cuando ellos pues cometieron toda clase de delitos que, muy importante, no son pandilleros, cabecillas, homeboys, gatilleros, ellos no tienen acceso a estas rehabilitaciones que luego les sirven para reinsertarse en la sociedad. Y otra de las estrategias también que ha sido posible gracias a las reformas del Código Procesal Penal ha sido agruparlos por clicas o por maras también, para que pues sea menor el tiempo para lograr condenas efectivas. Así lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto al clima de seguridad, Ricardo. Así es, Isabel, y tal como lo mencionaba el presidente Bukele, El Salvador tiene el mejor sistema penitenciario del mundo, como también el mejor sistema de reinserción. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.